Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Este día más. Les bendiga en gran manera. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor con el tema Influye en tu mundo. Y vamos, ¿verdad?, a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Sabemos, hermanos, que si nosotros somos luz como cristianos, tenemos que alumbrar las tinieblas. Tenemos que alumbrar a todo aquel que anda en oscuridad, hermanos. Esa luz tiene que iluminar, tiene que dar vida donde no la hay, ¿verdad? El objetivo principal de este tema es poder expresar la fe e influir en la sociedad con su conducta y su obra. Nosotros tenemos que expresar nuestra fe donde sea que andemos. Nosotros tenemos que expresar y demostrar con nuestra conducta y las obras que hacemos que somos verdaderos cristianos, ¿verdad? La idea central es poner la fe en práctica al servicio del mundo. En donde sea que andemos, hermanos, ya sea en nuestra casa, en la comunidad, con nuestra familia, en nuestros trabajos, en la calle, donde sea que andemos, en cualquier reunión, tenemos nosotros que ser luz. Tenemos que expresar la fe. En donde sea que andemos, tenemos que hablar del evangelio, porque eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros llevemos las nuevas, la palabra que da vida. El evangelio que Cristo vino, ¿verdad?, a enseñarnos a todo aquel que la necesite, a todo aquel que no sabe que existe un Dios, aquel que no conoce nada de las Escrituras. Tenemos que llevarle la palabra de Dios, y es el pan que nutre el alma, es el pan que da vida espiritual. Amén. En esta tarde les podría hacer unas preguntas yo. ¿Cómo quiere que se le recuerde cuando deje este mundo? ¿Cómo quisiéramos nosotros que nos recordaran? Dependiendo de nuestras obras, dependiendo de nuestra actitud, así como nosotros nos expresemos, todo lo que hagamos en esta tierra, así seremos recordados, ¿verdad? Tal vez nuestro cuerpo ya no esté en esta tierra, pero el espíritu y el alma sabemos que va más allá, que está solamente esperando la venida de Cristo para levantarse en un cuerpo glorificado, en un cuerpo donde ya no habrá más sufrimiento, más dolor, más enfermedades, en un cuerpo, ¿verdad?, celestial, espiritual, para irse con Cristo. Entonces, nosotros, mientras vivamos en esta tierra, tenemos que dar lo mejor de nosotros, entregarnos al servicio de los demás, del más necesitado, con nuestras obras, poner en reflejo pues lo que somos nosotros como cristianos, ¿verdad? Entonces, así es. Esta pregunta dice: ¿cómo quiere que se le recuerde cuando deje este mundo? Todos nosotros queremos que nos recuerden bonito, que quede un legado de todo lo que hemos hecho,
Y dependiendo de las obras que hagamos, así nos van a recordar. Dependiendo cómo hemos actuado, así también van a tener esa imagen nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, todas las personas que nos han conocido. Van a decir, esta persona fue ejemplar. Esta persona sí vivió como un verdadero cristiano. Pero si fuese lo contrario, sabemos que hicieran comentarios negativos. Y creo que nadie le gustaría que se quedaran hablando cosas negativas cuando ya se vayan, cuando ya partan de este mundo, ¿verdad? Así es que así como nosotros queremos que nos recuerden, así tenemos que luchar, tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Y como dice en la palabra, hay que sembrar para cosechar. Si nosotros sembramos buen fruto, vamos a obtener buena cosecha. Pero si sembramos, lo que sembramos no es algo bueno, así va a ser también la siembra que vamos a tener. El resultado y los frutos que vamos a cosechar, ¿verdad? En esta ocasión también les haría otra pregunta. ¿Qué hará para convertirse ahora en esa persona? En una persona buena. ¿Qué podemos hacer nosotros para convertirnos en la persona que anhelamos, en la persona que soñamos? No solamente decir, yo quiero hacerlo, pero no ponerlo en práctica, sino que hay que decirlo, pero hay que actuar. Porque Dios nos habla en su palabra que Él nos aconseja en su palabra. En el libro de Proverbios hay muchos consejos para los jóvenes, para nosotros los padres, para los ancianos, para todas las edades. Es un libro muy sabio, es un libro de consejos que escribió el sabio Salomón. Y allí encontramos, ¿verdad? Y no solo en ese libro, en los Salmos, en Eclesiastés, en varios libros. La palabra nos habla, hermano. La palabra es vida. Y si nosotros la ponemos en práctica y obedecemos a la palabra de Dios, sabemos que no vamos a hacer malas obras, que todo lo que hagamos nos va a venir para bien, que todo lo que nosotros busquemos, anhelarlo y construyamos en esta tierra es para glorificar el nombre de Dios. Es para que de verdad poner en obediencia su palabra. Y si nosotros queremos convertirnos en una persona buena, en verdaderos cristianos, tenemos que vivirlo, no solamente decir, porque fácil es hablar. Las palabras rápido salen y comenzamos a hablar y hablar. Lo difícil es poner en práctica la palabra de Dios. Lo difícil es hacerlo por obra. Vivir su palabra en obediencia, andar en santidad, hermanos. Eso es lo difícil. En este tema se enfocarán 3 maneras de influir en el mundo, en nuestro mundo, ¿verdad? Uno es, atrévase a declarar sus convicciones. ¿En qué piensan cuando digo la palabra político? ¿En qué se imaginarían ustedes si si yo ahorita les digo, ¿qué es un político? Cualquiera diría, es una persona que solamente busca sus beneficios. Es una persona que a veces sí piensa en el país. Y pueden haber comentarios positivos como comentarios negativos, hermanos. Pero sabemos, ¿verdad?, que una persona cristiana no podría ser político en ningún momento. Porque su fe se tambalearía y ya no actuaría como debe ser un verdadero cristiano. Dice, ¿por qué tantas personas se vuelven insensibles con relación a los políticos y los procesos políticos? ¿Por qué será que las personas se vuelven insensibles? Porque muchas veces, no todo, ¿verdad?,
Sabemos que los políticos prometen muchas cosas, pero a veces no las cumplen. Entonces sabemos que allí ellos caen en la mentira, caen en el engaño, y a eso Dios no le agrada, ¿verdad? Y las personas que a veces han votado por X personas, por X políticos, cuando ya observa de que no cumplen las promesas, comienza a decepcionarse, ¿verdad? Decir, no era lo que hablaba, no era lo que decía, porque así son, la mayoría así son, pero hay unos que sí son bien legales, son personas prudentes y son personas leales, pues en decirlo así, cumplen con lo que han prometido. Vamos a ver, hermanos, en esta ocasión en la palabra, en Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro, que está en los últimos libros. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 15 y 17. Y dice la palabra 15 y 17. Y dice la palabra de Dios: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Miren, amén, hermanos. Sabemos que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que vamos a vivir una vida agradable a Dios. Si somos cristianos, hay que tener buen testimonio. Si de verdad decimos, ¿verdad?, que alabamos a Dios, que glorificamos a Dios, que alabamos a Dios, hay que vivir la palabra. Y en ese sentido, hermanos, un verdadero cristiano va a cuidar su testimonio. Un verdadero cristiano sabe que tiene que dar una buena imagen, tiene que actuar bien ante las demás personas, ante sus hermanos cristianos, ante las demás personas. Y así, cualquier cosa que critiquen de él o de ella, o calumnia que alguna persona utilizada por el enemigo, sabemos que quién es que utiliza a las personas, usa sus lenguas, su boca, es la serpiente antigua, y esta es Satanás, el diablo, ¿verdad? Entonces, aunque utilice ciertas personas para criticarnos, para calumniarnos, pero eso no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el testimonio de nosotros es intachable ante los ojos de Dios. Y Dios nunca deja avergonzado a sus hijos. Cuando de verdad somos fieles a Dios, cuando de verdad somos obedientes y mantenemos andar en santidad en Él, Dios deja avergonzados a los enemigos que se quieran levantar contra nosotros, diciendo cualquier crítica, diciendo cualquier calumnia, pero Dios mismo se encarga de dejarlos avergonzados, hermanos. Así es que sabemos que nosotros somos luz, y como luz no podemos ir a poner como una neblina oscura a cualquier persona. No, al contrario, la luz que nosotros andamos ilumina, hermanos. Cualquier lugar donde andemos va a iluminar, va a irradiar, ¿verdad? Va a mantener una luz irradiante, una luz que de verdad a los demás los va a cubrir, esa claridad que andamos nosotros,
¿verdad? Porque andamos en Cristo Jesús, porque el amor de Cristo vive en nosotros, porque la paz de Dios vive en nosotros y porque andamos conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Sabemos, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que vivir una vida santa. Dios dice en su palabra, porque yo soy santo, sed vosotros santos también. Sabemos que si nosotros estamos con Dios, que si nosotros estamos con ese Cristo de la gloria en nuestras vidas, tenemos que andar en santidad. Tenemos que vivir lo que predicamos. Tenemos que dar las nuevas a las demás personas. Tenemos que predicar esa palabra que da vida, esa palabra que edifica, esa palabra que consuela. Y hay muchas personas que están sin luz y sin esperanza en sus corazones, en sus vidas, hermanos. Tenemos que ir donde ellas. Tenemos que buscar esas almas perdidas para ganárselas para Cristo, hermanos. Tenemos que predicar el evangelio. Sabemos que Cristo está a las puertas. Sabemos que Cristo muy pronto viene y que Él es el que nos está haciendo este llamado para que vayamos a predicar su evangelio, para que vayamos a predicar las nuevas de la palabra de Dios, para que de verdad vayamos a buscar esas almas que andan sin luz y sin esperanza, ¿verdad? Les hablé ahorita del primer punto. Atrevámonos a declarar nuestras convicciones, ¿verdad? Lo que somos nosotros. El punto número 2 es mostrar su fe ayudando a los necesitados. Tenemos que mostrar la fe, hermanos, ayudando al más necesitado. Para esto vamos a buscar en la palabra de Dios, en Lucas 10, 29 hasta el 37. En Lucas, hermanos. Vamos a buscar Lucas 29, 10. Lucas 10. Amén. Del 29 hasta el 37. Y dice la palabra de Dios: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Miren, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla a través de esta historia que Jesús, ¿verdad?, les contó allí, el buen samaritano. Sabemos de que un hombre había sido atacado por unos ladrones, lo golpearon y lo dejaron casi muerto en el camino. Dicen que pasó un sacerdote, lo vio de lejos y sí se fue. Luego pasó un levita e hizo lo mismo. Mas sin embargo, cuando pasó el samaritano, se condolió de él y se le acercó,
dice que lo comenzó a curar, vendó sus heridas, se lo puso en el caballo, lo llevó a un mesón y ahí lo estuvo cuidando y después le dijo al mesonero que lo cuidara y le dejó 2 denarios y le dijo, si cuando regrese has gastado más, yo te lo pagaré, cuídalo. Entonces sabemos, hermanos, que el que tiene misericordia es aquel que de verdad, sin que nadie se lo pida, va a hacer el bien a los demás. Va a ayudar a un necesitado. Va a ayudar a aquel que de verdad está pasando una situación difícil sin que nadie se lo pida. Es porque él tiene misericordia y le nace de lo profundo de su corazón ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces este es el segundo punto, mire. Hay que mostrar la fe ayudando a los necesitados, hermanos. Amén. ¿Verdad? ¿En qué sentido se muestra su fe cuando ayuda a algún necesitado? ¿En qué sentido? Sabemos que es en el sentido de las obras, ¿verdad? Nosotros estamos agradando a Dios a través de las obras. Nosotros estamos poniendo en práctica lo que Dios dice. La fe sin obras es muerta y las obras sin fe también. Entonces sabemos que las dos cosas deben de ir a la par. Las dos cosas deben de ir siempre tomadas como de la mano, ¿verdad? Todas las dos cosas debemos de ponerlas en práctica, hermano. Vamos a hablar ahora, hermanos, del tercer punto. Y esto es: participe y deje su huella. Nosotros tenemos que participar, hermanos, en las cosas de la comunidad, en nuestra casa, en la iglesia, en donde sea que andemos. Tenemos que participar de una manera activa para dejar huellas, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice. Y vamos a ver, hermanos, para este punto número 3, que es participe y deje su huella. En Mateo 5, del 13 al 16. Mateo 5. Amén. Del 13 al 16. Y la palabra dice, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Sabemos, hermanos, de que ahí nos habla que nosotros somos la sal, pero que también nosotros somos la luz. La sal, hermanos, es un ingrediente principal para las comidas. Ustedes bien saben que si ustedes preparan la comida, hablándolo así de lo terrenal, de la comida que de verdad sacia el hambre carnal, sabemos que esa sal no puede faltar. Si usted prepara un arroz, ¿cómo lo va a dejar sin sal? Si usted prepara una sopa, un bistec, frijoles, lo que sea, hermanos, tiene que llevar la sal. Porque la sal es un ingrediente muy importante para las comidas. Entonces, por eso Dios deja aquí en su palabra, miren, Jesús está hablando acá de la sal de la tierra. Vosotros somos la sal, porque nosotros somos ese ingrediente principal que le damos el toque especial a esta palabra. Llevamos esta palabra a dársela a aquellos que no la conocen. Hablarle de la palabra de Dios a aquel que la necesita. Entonces ahí estamos poniendo el toque principal, que es la sal, ¿verdad?
la sal y la luz. Dice, nosotros somos la luz. No podemos, dice aquí, le voy a volver a leer el texto donde dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, la luz no se pone debajo de un almud, sino que se pone un candelero. ¿Saben qué es un candelero, hermanos? Un candelero es donde se ponen las candelas. Y dice que se pone allí para que alumbre a todos los de la casa. Pero nosotros sabemos que si andamos la luz de Cristo, vamos a alumbrar por donde sea que andemos, hermanos. En nuestra casa, en la calle, con un vecino, en nuestro trabajo. Por donde sea que nosotros vayamos pasando, vamos a hacer luz en las tinieblas. Luz para alumbrar, ¿verdad? Entonces, sabemos que el cristiano verdadero es aquel que de verdad se somete a Cristo. Es aquel que de verdad le obedece a Él y trata la manera de vivir en santidad. El evangelio, hermanos, el camino de Dios, seguir a Cristo es muy difícil. Pero nosotros con esfuerzo, con sacrificio y sometiéndonos a Él como debe ser, lo podemos lograr. Vivir en santidad, hermanos, para caminar siendo luz, para caminar siendo esa sal que le dé ese toque especial a las demás personas, ¿verdad? Que esa sal que entra a ellas, ¿para qué? Para que lleguen a Cristo, para que se conviertan y para que vivan el evangelio conforme a la voluntad de Dios. Amén. Cuán poderosa parece ser esta linterna. Haga brillar su luz en su habitación, bien iluminada, y subraye que una luz tan pequeña no parece tener una poderosa influencia. Mire, una linterna, por muy pequeña que parezca, pero si usted la pone en su cuarto, alumbra todo el cuarto. Entonces, tan poderosa es esa luz tan pequeñita de una linterna para que alumbre todo un cuarto. Entonces, así es nuestra luz en nuestra vida. La luz que llevamos dentro de nosotros, esa luz que irradia a través del Espíritu Santo, porque no somos nosotros, es Dios que ha tenido misericordia de nosotros, cambiando todo nuestro ser, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestro temperamento, transformando nuestra vida, para luego que venga esa unción del Espíritu Santo sobre nosotros y que seamos luz para los demás, que seamos luz para iluminar a cuánta persona se nos acerque, a toda persona que desea conocer a Cristo. Amén. Si la habitación estuviera en completa oscuridad, cuán valiosa sería esta pequeña luz. Y el esfuerzo de amor pueden tener una significativa influencia sin que importe cuán pequeños parezcan sus acciones. Sabemos que hay un elemento principal para Dios y eso es el amor. El amor es el que mueve a todas las personas a hacer cualquier sacrificio por otra. Porque si hay amor en nuestros corazones, sabemos que ese amor es el que nos impulsa a ayudar, a servir, a demostrar afecto, a vivir en plena unidad con los demás. Es el amor que nosotros tenemos, el que nos da vida, el amor de Dios que vive en nosotros, el amor de Cristo. Ese es el que nos mueve, ese es el motor principal, digamos, en nuestras vidas para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, para vivir en obediencia y para ayudar a los demás, hermanos. En esta ocasión, hermanos, les voy a dar unas estrategias cómo podrían emplear para influir en su mundo. Se las voy a dar así y espero que sea de bendición y que primeramente Dios, ¿verdad?, las pongamos en práctica, hermanos. 1. Orar para recibir la dirección de Dios. Número 2. Identificar las necesidades de su comunidad.
Número 3, identificar los dones y habilidades de su equipo, si es un líder. Número 4, determinar qué dones y habilidades suyos pueden ser útiles para suplir las necesidades. Número 5, prepare un plan, delegue conforme a las habilidades y trabaje. Tenemos que trabajar en la obra de Dios, hermanos. Tenemos que echar manos a la obra, hermanos. A trabajar en la viña del Señor como Él quiere. Buscar jóvenes con actitudes, buscar jóvenes que estén con esa disponibilidad de trabajar en la obra del Señor. Sabemos que los jóvenes son el futuro de esta sociedad. Sabemos que los jóvenes son capaces, son inteligentes. Dios les va a dar sabiduría para trabajar en el área que Dios quiere prepararlos, hermanos. Cada uno puede tener un ministerio, cada uno puede utilizarlo de diferente forma el Señor. Pero sabemos que nosotros los adultos, nosotros los padres, somos los que podemos influirles, somos los que los podemos ayudar a orientar, a dirigir, ¿verdad? Primeramente Dios a través del Espíritu Santo es el que nos dirige, que nos guía y nos orienta. Y después nosotros como padres tenemos que dirigir, orientar y guiar a nuestros hijos, adolescentes, a nuestros jóvenes, para que de verdad tengan ese espíritu de servicio, para que puedan trabajar en la viña del Señor y que puedan de verdad tener un proyecto, un plan de trabajo en la iglesia, hermanos. Así es que no olvidemos esto, hermanos. Debemos ser sal y debemos ser esa luz que ilumine el mundo que nos rodea, hermanos. Dios les bendiga en gran manera en esta tarde.